¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes. El acta constitutiva de la Federación Mexicana se firmó el 31 de enero de 1824. No dejó de tener vigencia durante la primera experiencia republicana federal, pese a haberse diseñado una constitución proclamada ese mismo año. Estamos a 200 años de aquel pacto. La voz latina de federación viene de foedus, que significa pacto, un pacto entre partes iguales. Se daba inicio a una república federal representativa popular, una forma de gobierno, resultado de varios experimentos políticos y jurídicos, una forma de gobierno que ha prevalecido en medio de oscilaciones entre poder federal y poderes regionales hasta nuestros días. 200 años de república, 200 años de federalismo. La Universidad Jaime I de Castellón y la Universidad Autónoma de Zacatecas. Agradecemos la generosidad de nuestros invitados especialistas probados en este tema. Los doctores Rafael Estrada, Miriam Moreno, Luis Jauregui y el maestro Joaquín Espinosa dialogarán sobre los años de transición, transformación, revolución. Bienvenidos sean todos. Profesor Chus tiene la palabra. Buenos días, también buenas tardes en España, en Europa. Suscribo las palabras de la profesora Mariana Terán. Vamos a empezar con esta mesa de debate con dos turnos. Un turno de 8 o 10 minutos por cada uno de los intervinientes, y habrá un segundo turno de 5 minutos por si quieren matizar, apostillar, incluir alguna consideración, para dejar un tiempo de 20-30 minutos para el posible debate. Muchísimas gracias, y por lo tanto doy la palabra al profesor Rafael Estrada. Es un placer que estés con nosotros, Rafa. Adelante cuando tú quieras. Muchas gracias, muy querido Manuel. Muchísimas gracias a ti, a la doctora Terán, a la Universidad Autónoma de Zacatecas, a la Jaume I de Castelló, y por supuesto a mis muy queridas y admiradas compañeras de esta mesa, mis muy queridos y admirados compañeros de esta mesa. Un abrazo muy fuerte desde el sur de la Ciudad de México, desde Tlalpan, que fue la primera capital del Estado de México que estamos a punto de festejar como fundado, con base en el acta constitutiva de la Federación, que como todas y todos sabemos estaremos conmemorando el miércoles 200 años, por más que oficialmente ha pasado un poco desapercibida la fecha. Incluso el año, cosa curiosa, el año oficial se ha dedicado a Felipe Carrillo Puerto y no a Miguel Ramos Arizpe o a la Federación Mexicana, cosas pues quizá de la política o de las inadvertencias. Creo que es importantísimo pensar a 200 años en la fundación de la República, y de una República de corte federal, como lo que vamos a discutir hoy en esta mesa de excepción. Y a ese respecto yo pondría una primera provocación sobre la mesa, si ustedes me lo permiten, y esta provocación iría por lo siguiente. Era análoga y adaptable al reino o análoga al país, según la versión del Plan de Iguala que tomemos, la Constitución republicana y federal. Voy primero con los republicanos, si también me lo permiten. Bueno, además de la obviedad de la sustitución periódica de la cabeza visible del Estado, subsistía el problema enorme, como decía don Edmundo Gorman, que representaba improvisar una testa coronada, improvisar un príncipe, sacárselo un poco de la manga, y ante la negativa de una testa reinante en Europa, no poder precavernos necesariamente, seguramente Joaquín nos podrá dar más luces, no precavernos, como decía el propio Agustín I, de los nefastos atentados de la ambición. Lo primero está en esa idea impropia de la analogía de un reino incardinado, incorporado en pie de igualdad a la corona de Castilla, como eran los reinos en realidad que constituían la Nueva España. El problema enorme de sacar una jefatura de Estado un poco de la nada. Pero
me gustaría, más allá de esto que está discutidísimo y en donde no llegamos todavía a conclusiones definitorias, no es pacífico, como se dice, el punto, me gustaría concentrarme más bien en el asunto propiamente republicano, de las repúblicas que el propio Ramos Arizpe supo entrever perfectamente, a mi manera de ver, desde 1811, iniciaron sus participaciones en las Cortes de Cádiz, y en donde fue un diputado absolutamente determinante para el mundo hispano, absolutamente determinante para las provincias internas de Oriente, a las que quiso representar de manera conjunta, y por supuesto, mal que le pesara al propio Ramos Arizpe, absolutamente determinante para el imaginario republicano de todo México. Y digo mal que le pesara porque yo creo que estamos ya en un momento de madurez suficiente para poner un poco en entredicho el patriotismo mexicano del propio padre Ramos Arizpe y empezar a ver que el señor entreveía como posibles otro tipo de soluciones, algunas de ellas, en una de esas, podían pasar por la desmembración, por la inarticulación del territorio septentrional de lo que fuera la Nueva España o de las comandancias de provincias internas, como insistía una y otra vez en llamarlas desde la famosísima y celebérrima memoria que presentó a las Cortes de Cádiz, entendiéndola siempre como un todo. No está de más recordarlo hoy, 29 de enero, porque se cumplen 200 años de la creación de la provincia, del estado de las Tamaulipas, en la colonia del Nuevo Santander, desmembrándola de las 4 provincias internas, un primer fracaso de Ramos Arizpe como presidente de la Comisión de Constitución, un poquito antes del acta constitutiva de la Federación, esta idea de no poder reunir en un solo estado al Nuevo Reino de León, a Coahuila, a Texas y al Nuevo Santander, donde había además sido cura en el Real de Borbón. Esa desmembración le dolió muchísimo, como sabemos, por la carta que envió a los representantes de Coahuila poco después de aprobada el acta constitutiva, y luego le dolería todavía más la siguiente desmembración, que fue la de el Nuevo León. Pero bueno, en cuanto al imaginario republicano de Ramos Arizpe, con el que supo conducir al constituyente de 23-24, al segundo constituyente del país, pues tenemos esta evolución del sentido de los pueblos, a mi manera de ver, que en la exposición de motivos con que presenta el acta constitucional, primero el acta constitutiva de la nación, como le llamó, y después reculando el acta constitutiva de la Federación, el 20 de noviembre de 1823, una y otra vez habla de las garantías naturales, de los imprescriptibles derechos, de la usurpación por 3 siglos de los derechos de los pueblos, a los pueblos y a los hombres que las habitan, que habitan las provincias, la felicidad de los pueblos, que es objeto final de todo buen gobierno. El imaginario es, pues, de repúblicas en el sentido etimológico que nos recordaba la doctora Terán, una federación de cosas que son de los pueblos. Y en este sentido, creo que las 3 instituciones, ya me corregirán ustedes, el doctor Chust, que sabe de esto mucho más que yo, pero el sentido de las 3 instituciones fundamentales, iniciáticas, de todo el imaginario popular y republicano de América Hispánica, de la América Hispánica y buena parte del de la propia España peninsular, está en el ideario institucional de Ramos Arizpe. Por supuesto, las archiconocidas diputaciones provinciales, por supuesto, nos dirá la doctora Moreno, desde luego, el tema de los ayuntamientos constitucionales y la elección de ayuntamientos en cada uno de los pueblos que excedieran las 1000 almas, lo que en buen sentido llegó a sustituir las antiguas repúblicas, cosas de los pueblos de indios, por ayuntamientos dirigidos por la élite frecuentemente no indígena, y las audiencias provinciales, un caso mucho menos conocido, que es importante por esta idea de Ramos Arizpe, de los constituyentes de 1812, de que todas las causas fenecieran hasta su última instancia en la provincia en donde hubieran surgido.
algo que de haber evolucionado nos había generado un federalismo judiciario del cual no querían saber nada, y sin embargo lo establecieron los diputados liberal peninsulares como Argüelles, como Toreno, como Muñoz Torrero, y sin embargo sorprende este acendrado federalismo judiciario de las Cortes de Cádiz y de la propia Constitución de Cádiz, que se repite en el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, que se repite en la Constitución de 1824 y que obviamente hubiera impedido el surgimiento del llamado amparo invasor, del amparo directo para casar las sentencias que se dictaran por los tribunales supremos, después tribunales superiores de los estados de la federación. La evolución habría sido muy distinta en el caso de que, como ocurrió con las diputaciones provinciales y los ayuntamientos constitucionales, las audiencias provinciales de Ramos Arizpe hubieran subsistido. También ya sabemos, en un detalle un poco chusco, que le interesaba muchísimo establecer, de hecho logra que las Cortes permitan la erección de una audiencia provincial en Saltillo, que se quedó un poco en el tintero hasta advenir la independencia, y la independencia en el sentido republicano. Se me están acabando los 8 minutos, Manuel, pero me gustaría simplemente redondear estos primeros comentarios diciendo que tanto Ramos Arizpe como su némesis y su primo, el padre Mier, Fray Servando Teresa de Mier, buscaban huir de las republiquillas cortas, como las llamó Mier en el libro 14 de la historia de la Revolución de Nueva España. ¿Qué republiquillas cortas? Aquellas surgidas de la desmembración, diputación provincial de por medio, de la desmembración de los grandes reinos, de las funículas triplex de las que hablaba el propio padre Mier. Y una y otra vez eso fue lo que intentó respecto de las provincias internas, por lo menos de las provincias internas de Oriente, Ramos Arizpe, que no se desmembraran, que el sentido republicano y popular de los ayuntamientos y de las élites de estos ayuntamientos constitucionales no trajera consigo la desmembración, por lo menos, de las 4 grandes provincias internas de Oriente. Bueno, ya me imagino cómo habría estado, ahora que el tema de Texas ha vuelto a estar sobre la palestra, ¿eh? Cómo habría estado en 1843, un poco antes de morir el padre Ramos Arizpe, con la anexión de Texas a los Estados Unidos ya a punto de suceder. Soberanía de la nación, como logra sacar adelante en el sentido super omnia, de estar por encima de todo Ramos Arizpe en el acta constitutiva, o como quería el voto particular del diputado Mangino, del importante político Rafael Mangino, soberanía de la Unión. Presidente de la Unión de Estados, obviamente, de Estados soberanos en cuanto a su régimen interior, esto que le sacó piedras en el hígado al padre al padre Servando Teresa de Mier. Y por último, nada más dejarlo también como provocación, presidente de la Federación, el titular del Ejecutivo, como dice la primera versión del Acta Constitutiva de la Federación, como repetirá la Constitución de 1824, o en el sentido centralista y unificatorio, presidente de la República, como hemos terminado por llamarle al jefe unipersonal del Ejecutivo en el país. Bueno, es una de las preguntas que quedan en el aire y que creo yo que valdría la pena responder a 200 años del Acta Constitutiva de nuestra Federación. 1.000.000 de gracias otra vez. No, muchísimas gracias, fantástico. Tengo que reconocer que has rescatado a alguien conocido, pero poner tanto énfasis en Ramos me parece más que pertinente. Lo retomamos para después. Adelante, tiene la palabra el profesor Joaquín Espinosa. Adelante. Muchas gracias por la palabra y sobre todo por la invitación, porque también debo de reconocer que propiamente, a diferencia de los 2 colegas y mi colega Miriam que acompañan la mesa, ellos han trabajado muchísimo más profundamente la federación. Yo voy más un poco desde atrás, desde el imperio, y desde allí trataré de plantear un poco, mucho en el sentido de lo que mi querido Rafa Estrada acaba de hacer como una provocación a discutir, pero también tratando de convencerlos en estos 8 minutos a ver qué tan mal me va, insisto, con especialistas bastante importantes desde mi punto de vista.
Lo que yo planteo en términos de el cómo se comenzó la República, sobre todo en este primer momento, esa primera etapa previa a la Constitución, ¿no? Porque ustedes me podrán corregir si estoy errado, pero prácticamente los planteamientos de la historiografía tienden a ser más futuristas en el sentido de llegar directo a la Constitución a final del año de 1824, pero el margen que hay entre la desaparición del Imperio Mexicano, la abdicación de Iturbide, la disolución de la monarquía en 1823 y la declaratoria esta de la República a inicios de 24, fueron momentos, creo yo, bastante coyunturales y que demuestran mucho de los titubeos que se estaban dando en términos de política y sobre todo de acción, que es en donde me quiero centrar. Si hay un personaje grupal que está destacando en este momento y que creo yo que es uno de los que está moviendo más hilos, es el ejército, ¿no? La fuerza militar que acaba de hacer la consumación de la independencia, que acaba de hacer ya la independencia eficaz, efectiva, que acaba de establecer un imperio, pero también hacerlo caer y que también va a tener una injerencia directa en lo que va a ir sucediendo en estos meses intermedios entre el imperio y la república, o más bien la transición final de uno hacia otro. Entonces el planteamiento es que la clase dominante, la militar, acudió a la voz república, que no a sus fundamentos verdaderos, si es que los podría haber en ese momento y ahora, como una nueva alternativa ante el fracaso del proyecto Trigarante. Y me explico. La propuesta de Iguala va a seguir una línea muy clara en términos del pronunciamiento rieguista de 1820, en el cual hay dos elementos, monarquía constitucional y monarca, ¿no? Pero van a ser tres puntos, monarquía, constitución, monarca, que rápidamente se van a desfondar para el caso del Imperio Mexicano. El monarca falló en muchos sentidos. La Constitución mexicana nunca vio la luz, por más que en el último suspiro del imperio ya estuviera ahí un pequeño proyecto que Jaime de la Arenal ha dado a conocer recientemente, y finalmente la monarquía liberal terminó siendo un gobierno despótico, igual que el del Fernando VII, más absolutista de estos años, ¿no? Encarnado en ese mismo monarca. Entonces, la apuesta por la que se había sumado toda la clase militar, que era la de Iturbide, que lo apoyó desde, insisto, desde principios de 1821, si no es que desde antes, va a ser claramente un fracaso en términos de su apuesta inicial como cuerpo, si bien ellos, insisto, tuvieron injerencia directa en la elección del monarca. No olvidemos que en la madrugada del 19 de mayo fueron ellos los que se manifestaron en masa y con absoluta uniformidad, como decía su proclama, para pues simple y sencillamente dar aviso al Congreso que habían designado, se habían decantado por nombrar a Iturbide como emperador, a su jefe, a su primer jefe durante la campaña, y que ahora lo habían decidido imponer. Ese acto que fue más que una invitación, una advertencia, un aviso de que la Fuerza Armada, insisto, estaba plenamente empoderada. Porque además de todo, y no sobra mencionarlo, que en términos de esto que se ha tratado de establecer desde hace algún tiempo, lo planteaba el profesor Chust al doctor Rafa Estrada antes del inicio de la transmisión, es un trienio para Nueva España, ¿no? Un trienio en el cual, así como en España se restablece la Constitución, surge un movimiento, se restablece la Constitución, en México también lo hay con los mismos dos elementos. Primero, con la Constitución de fondo, que prácticamente hasta 1823 va a seguir vigente, hasta que caiga el imperio, mientras no se proclame una Constitución propia, más análoga al país, y también por otro lado, los pronunciamientos, que van a ser lo permanente y lo único que desde este momento de 2021 y en adelante no van a dejar de existir y de sucederse continuamente unos tras otros. Y ahí es donde quiero poner en los minutos que me restan el énfasis. Antes de que en 1824 ya un nuevo Congreso, bueno, nuevo,
lo discutiremos si está nuevo o no con respecto al de 22, pero un Congreso constituyente nuevamente como el de 22 va a establecer la Constitución y demás. Pero, ¿qué fue lo que motivó realmente a dar el salto hacia esa república? Yo hace 2 o 3 años recuerdo claramente una charla de la doctora Mariana Terán en donde a pregunta expresa sobre qué había empujado a la República ya a dar, digamos, el salto hacia las mentes de los congresistas de esa época, bueno, más bien de la clase política de esa época, claramente ella contestaba que había sido el fracaso del imperio, ¿no? No eran, digamos, las ideas simple y sencillamente defendidas por sus adeptos, sino también, sobre todo, el fracaso del imperio. Y creo yo que esto se comienza a ver con esos pronunciamientos que van a existir previamente al acta constitutiva de enero de 24. Y traía algo mucho más extenso para leerlo, pero lo trataré de sintetizar muy rápidamente. A principios del mes de mayo, 2 semanas antes de proclamarse a Agustín de Iturbide como emperador por parte de la clase militar, hubo un manifiesto, un pronunciamiento de parte del regimiento número 11 de Caballería de la Ciudad de México, que manifestó, y cito, leo textualmente, que el voto de la oficialidad que suscribe, que suscribe no está por la monarquía moderada sancionada por su majestad, sino por la forma republicana o gobierno democrático. Nótese que los utiliza como sinónimo. Y continuaba que la América del Septentrión detesta a los monarcas porque los conoce y que debe seguirse el sistema de gobierno que ha de instalarse en las repúblicas de Colombia, Chile y Buenos Aires. Es decir, nosotros somos igual de republicanos que ellos. Se envió al Congreso este manifiesto que fue leído hasta una cierta parte, después se interrumpió porque algunos diputados se escandalizaron por la propuesta y al final permitieron que se terminara la lectura para finalmente apercibir al regimiento número 11 de que si bien la nación, ellos no representándola, pero siendo parte, podía manifestar su descontento por el gobierno monárquico, tenía que hacerse por la vía correcta, digamos que era el de una consulta general. Los diputados daban un espacio en el cual posiblemente se podía hacer una especie de plebiscito para que la nación se volviera a manifestar. Por allí, un periódico, el Diario de Veracruz, también escandalizado con esta noticia, la da a conocer en el mes de junio y dice que es claramente una violación del código que todos habían jurado, que era el Plan de Iguala, porque ahí se mandaba que hubiera una monarquía constitucional. Con el paso de los días hubo otras manifestaciones. El 2 de junio José Dávila, el gobernador de San Juan de Ulúa, le va a avisar a las autoridades españolas que, y cito, que se dio el grito de república en el pueblo de Coatepec. Otro grupo, también militar, había buscado que se estableciera una república y bajo el abrigo de las tres villas, Jalapa, Córdoba y Orizaba, estaba tratando de manifestar su descontento con el gobierno monárquico imperial. Insisto, estamos al inicio todavía del imperio y todavía Iturbide no está cometiendo los errores políticos que va a cometer más adelante. Se siguieron dando estas voces republicanas, las cuales el gobierno trató de detener, e incluso después de la aprehensión de los primeros diputados que el emperador manda llevar a la cárcel, entre ellos Faguaga, Herrera y Mier, Bustamante y otros más, incluso el gobierno va a tratar de dar una cara digamos, de paz, ¿no? En el cual va a invitar a todos los desafectos al emperador a que pues prácticamente se indulten, tengan el perdón de parte del gobierno, porque no se quiere hacer nuevamente un quiebre social el cual pueda afectar de forma más amplia al gobierno. Después, y ya no se me acaba el tiempo, continuaré en la segunda parte, vendrán por supuesto el plan de Veracruz, el plan de Santana, claro, con Victoria y el de Casamata, pero también un tercer pronunciamiento ya determinante que es el Acta de Puebla del mes de febrero de 1823.
Ya no me detengo en ellos, después más adelante lo platicaré, pero solamente ver cómo en algún momento determinado, muy al inicio de ese imperio incipiente, los militares ya están resquebrajando ese pacto de Iguala Córdoba, en el cual se mandaba monarquía constitucional y simple y sencillamente por oponerse a lo que representaba esa idea de la monarquía como absolutismo, como ausencia de libertades, se van a ir al otro extremo hacia la voz república e incluso la voz democracia, ¿no? Ya con el paso de los sucesos y con los errores políticos de Iturbide, esto se va a agravar y aparecerá Santana y compañía. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín. Damos paso ahora, le corresponde el turno a la profesora Miriam Moreno. Adelante, Miriam, un placer obviamente que estés también aquí. Bueno, pues totalmente agradecida por la invitación a formar parte de esta mesa. Desde luego que es un placer compartir estas ideas con ustedes, ¿no? Y bueno, yo iniciaría señalando una cuestión que ya la historiografía ha planteado recientemente, ¿no? Bueno, ya no tan reciente, pero lo ha venido planteando, que es justamente que la república no nace y no surge en contraposición a la monarquía, ¿no? Creo que eso es importante analizarlo y ponerlo también, desde luego, a discusión. Y para esto, bueno, pues yo retomo algunas de las aportaciones que ya se han hecho, desde luego de Israel Arroyo, desde luego de la doctora Terán, en el que, bueno, vamos a ver que en un primer momento, en este primer constituyente, pues lo que tenemos va a ser una discusión en la que se va a buscar plantear pues qué tipo de modalidad se va a querer adoptar para esta monarquía. Había un consenso de que fuera una monarquía moderada, ¿no? De que no se estaba buscando, pues quedaba ya totalmente fuera la idea de una monarquía absolutista. Había la claridad de que tenía que ser una monarquía moderada. Sin embargo, bueno, estaba en discusión qué tipo de modalidad, ¿no? Si iba a ser de modalidad borbónica o iba a ser de modalidad iturbidista. Y un poco pongo en relieve estos debates para sustentar esta idea de que no nacen en contraposición, ¿no? En un segundo momento vamos a ver, ya una vez que se define que sea una monarquía de carácter iturbidista, vamos a ver que la discusión se va a centrar en qué tipo de monarquía moderada, cuáles van a ser las características de esa monarquía moderada. Creo que aquí es importante también recordar que en este primer momento, en este primer constituyente, la mayor parte de las diputaciones se van a sumar al proyecto impulsado por Iturbide. La cuestión de la república no va a estar todavía tan fuerte dentro del Congreso, por lo que pues la discusión es esa, ¿qué tipo de monarquía moderada se quiere establecer? Y aquí vamos a ver que surgen dos alas principalmente, ¿no? La iturbidista, que busca un imperio centralizado con amplios poderes para el Ejecutivo, y desde luego los partidarios de una monarquía parlamentaria donde va a predominar la idea de que los cuerpos ministeriales y aún el Poder Judicial pues deberían originarse desde el Congreso, ¿no? Entonces, bueno, están estas dos discusiones que van a tener de trasfondo lo que ha señalado ya Israel Arroyo, el problema de quererlo dominar todo. Aquí lo que vamos a ver es que en este primer momento, bueno, pues la idea de república va a ser minoritaria al interior del Congreso. Y entonces va a ser, como ya lo señaló Joaquín, hasta la aprehensión de los 17 diputados, en los que el conflicto se va a generar al interior de una manera importante, al grado, bueno, pues que se va a fracturar definitivamente la relación que se establece entre Iturbide y el Congreso. Y entonces, bueno, yo aquí plantearía el cuestionamiento, ¿no? Si el primer referente en el imaginario, desde luego, era la monarquía, ¿en qué momento se va a plantear la idea de establecer una república? ¿En qué momento va a ser predominante la idea de establecer una república? Y creo que aquí es justamente donde tenemos que voltear a ver el tema de las provincias. ¿Qué se estaba generando en las provincias que lleva a plantear, a querer pugnar por el establecimiento de una república? ¿Cómo fue posible que se transitara de este imaginario monárquico a un imaginario de carácter republicano? Y entonces, bueno, aquí también vemos cómo la historiografía ha planteado que este gran regionalismo, que esta fuerza regionalista ya venía desde las últimas décadas del siglo XVIII, con las reformas borbónicas y desde luego la división política de intendencias que se da en 1786,
Lo cierto es que no será hasta la revolución política que se desencadene en Cádiz que vamos a ver esa gran fuerza, ¿no? Que vamos a ver plantearse esa gran fuerza. Pero no será solamente esta fuerza de las diputaciones provinciales. Yo creo que la historiografía también ha dejado claro últimamente que va más allá del tema de las diputaciones provinciales. Hay otros actores fundamentales al interior de las provincias que van a empujar la fuerza de este regionalismo, la apropiación de la soberanía que se va a ver en estas provincias. Y tiene que ver, desde luego, con los ayuntamientos, tiene que ver, desde luego, con las milicias, que ya nos señalaba también aquí Joaquín, ¿no? Entonces, al lado de esta consolidación de las provincias, de estas otras independencias de las que nos ha hablado la doctora Mariana Terán, cuando comenzamos a ver la multiplicación de las diputaciones una vez que se van separando, vamos a tener también esta revolución municipal, esta revolución territorial, ¿no? Que son dos procesos. Y entonces, a partir de estas revoluciones, vamos a ver una ruptura de esas unidades territoriales y también una ruptura con esas políticas antiguas. Y es ahí donde creo que debemos de poner también la mirada, ¿no? Se plantea y se discute en el Congreso qué tipo de república se va a establecer y se vuelve al imaginario político la idea de una república, también por lo que se estaba gestando al interior de estas provincias. Una apropiación de la soberanía por parte de ambas instituciones, ¿no? Por parte de las diputaciones, pero también de los ayuntamientos, que más tarde, bueno, se va a ver reflejada en la adopción de una república federal. Entonces, bueno, yo pensaría que ya en la segunda etapa del Congreso Constituyente, en esta segunda etapa, en la restitución del primero y cuando se convoca al segundo, pues entonces la discusión central está en definir qué tipo de república es la que se va a establecer. Si es una república de carácter federal o si es una república de carácter confederal, ¿no? La historiografía, bueno, ha planteado y lo ha interpretado de distintas maneras, pero creo que aquí la aportación que hace Israel Arroyo es muy atinada al señalar que analizando las características de una república federal y analizando las características de una república de carácter confederal, es que podemos entender que en ese segundo constituyente, pues fue la discusión central, ¿no? Si sería federalista o sería confederalista. Y bueno, yo me quedaría hasta ahí, un poco para dar tiempo a los comentarios. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Miriam. Tiene la palabra ahora el profesor Luis Jauregui. Adelante, Luis, un placer, evidentemente, también que estés con nosotros. Gracias a todos y gracias por sus aportaciones. Ya no me dejan mucho que decir, pero no importa. A mí, bueno, y gracias por la invitación, Mariana, Manuel. A mí siempre me ha provocado la duda de dónde sale esta idea en el México independiente, inmediatamente después a la consumación de la independencia, esta idea de república. Obviamente todos sabían, porque no eran unos ignorantes de ninguna manera, todos sabían que habían existido todos los escritos de la antigüedad republicana en Roma, las repúblicas Génova, Venecia, etcétera. Pero esa no era la idea que tenían de una república. Tenían una idea más relacionada con la libertad. Y un poco por ahí es donde me parece, ya sé que esto no es mío, esto es de una historiografía previa a lo que nos señala Miriam. De ahí es donde viene un poco esta idea de, bueno, tenemos que echar a andar un país. No somos ignorantes. Sabemos muy poco de cómo hacerlo desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista del discurso, sabemos muchísimo porque no somos ignorantes y nos han llegado muchos escritos y mucha sabiduría de otras partes del mundo. Entonces, ¿qué hacer? Las repúblicas que conocemos son dos. La de Francia, que fue el terror, entonces eso no lo queremos, y la de Estados Unidos, que es un país aún pequeño, aún un tanto vulnerable, pero muy admirable en el sentido de su progreso, su capacidad de trabajo, su sencillez,
que tiene que ver un poco con esta idea de la modernidad, de vamos a orientarnos un poco a resolver problemas, más que hablar de cómo queremos que sea este país. Yo sé que les da mucho por eso en aquella época, pero sí hay un grupo de personajes que desde muy pronto, después de la consumación de la independencia, pues se lanzan en contra de la monarquía o la monarquía que postula el Plan de Iguala, y confabulan, ya sé que la palabra no es muy apropiada, pero confabulan una república, que fue el primer golpe que dan en contra de los republicanos a finales de 1821, que es cuando, me imagino yo, Iturbide, que piensa, ¿cómo le hago para que no se multiplique esta manera de pensar republicana al estilo de Estados Unidos de Norteamérica? Porque él sabe que no se están yendo por el lado de la República, de la Primera República Francesa. Entonces, porque además hay un problema adicional que no tiene Estados Unidos, que no tiene Francia, y a mí me llama mucho la atención que en su memoria político-instructiva de Fray Servando, la de, pues, creo que fue a mediados de 1822, se refiere mucho al Imperio Otomano. Es digamos, el único como ejemplo que tiene él de un gran territorio, repito, gran territorio, porque la problemática, querer imitar a Estados Unidos, a Colombia, a incluso Buenos Aires, no es un buen ejemplo ante un territorio de estas magnitudes. Y entonces, ¿cómo echar a andar una monarquía constitucional? Una monarquía, primero, la palabra monarquía. Estos personajes de los meses posteriores a la consumación de la independencia, sí se están pensando en el liberalismo de Cádiz y la Constitución de 12 y todos los cambios que se dieron, pero más en la memoria tienen el sexenio absolutista. O sea, Fernando VII se fue se llevaron, así como dicen en Monterrey, se llevaron cercas y barandales, y o sea, les quedó en la memoria como que un monarca que en cualquier momento puede convertirse en el patán que fue Fernando VII. Y entonces, claro, está el Congreso, el primer Congreso está muy preocupado de que el Iturbide no saque de repente una trastada absolutista. Y Iturbide está perfectamente consciente que el Congreso está como muy sensible a ese tipo de cuestiones. De ahí que emprendió la famosa, no sé si sea muy famosa, pero emprendió una consulta, más o menos, no sé, haber sido en marzo o abril de 1822, en donde todo el mundo se pronunció por la monarquía constitucional. Y ese tipo de las consultas que hacen hoy día, pregunto, y pues claro, ¿qué quieres? ¿Del horror del absolutismo o el horror de lo constitucional? Pues, me voy por lo constitucional porque es lo menos peor. Pero luego, y como dice Joaquín muy bien, empieza a cometer errores porque tiene al ejército, no tiene dinero con que pagarle. Esto es una cosa que hay que tomar mucho en cuenta. ¿Qué está gobernando Agustín de Iturbide inmediatamente después de la consumación de la independencia? ¿A quién le puede pagar? Tiene a todos los ejércitos estos que se están yendo, los expedicionarios que se están yendo a España, y que tiene que mantenerlos y que tiene que subirlos a una carreta y llevarlos a Veracruz, y que ahí se suban a un barco. Eso es una cantidad de dinero enorme, de donde viene, creo yo, los préstamos que pidió y las confiscaciones de conductas, precisamente para hacerle frente, porque no está contando con el resto del territorio. El resto del territorio está autonomizado por la vía de los hechos. Este hombre en mayo, bueno, yo marcha y todo lo que ustedes quieran, este hombre en mayo de 22 se declara emperador, así como diciendo, yo mando sobre todos ustedes. Pues sí, pero no estás resolviendo ningún problema. O sea, Rafael lo mencionó muy claramente. Estos tienen problemas, y me refiero a la provincia de Zacatecas, la provincia de Nueva Galicia, la provincia de Durango, tienen problemas
de carácter administrativo, de carácter fiscal. ¿Qué están esperando? Ahora resulta que tienen que esperando a que la última palabra la diga el emperador. No, pues fíjate que no, ahora sí que no guardes la respiración, porque el problema empieza en octubre de 1821 y es octubre de 1822 y no resuelve nada el señor. No porque no quiera, probablemente Agustín de Iturbide no sea tan peor como lo hemos visto, pero porque no puede. Es un país muy grande, los problemas son inmensos y muchos. Y entonces todo el mundo está esperando a que haya una decisión. Entre tanto, Iturbide en la Ciudad de México se está teniendo que enfrentar a el Congreso. Este Congreso en mayo llega Fray Servando, y Fray Servando fue una piedra en el zapato de Agustín de Iturbide, como no se la imaginan. El hombre, Fray Servando, ya se está como muriendo. Entonces yo creo que le valía madres todo lo que pudiera, o sea, lo que pudiera pensar Agustín de Iturbide o quien fuera de él se iba derecho y no preguntaba. Y él tenía la idea de Rocafuerte y Tom Paine y Common Sense y este tipo de cosas. Venía muy convencido de la realidad que México tenía que vivir y que la declaración de imperio, emperador y toda la familia imperial y ese tipo de cosas caía muy gordo. ¿Cómo que otra vez vamos a tener al conde de no sé qué y a la marquesa de no sé cuándo? De la fregada, no nos independizamos para regresar a ser como España. Y bueno, ahora el problema, y esto lo menciona Bustamante y lo menciona todo el mundo, es que quieren imitar a los Estados Unidos de Norteamérica, pero creen que los Estados Unidos de Norteamérica son iguales a México. O sea, no saben cómo funciona, más bien. No saben que el presidente, y este es otro tema, el presidente de aquella república manda. En cambio acá, ellos quieren una cabeza que no mande. O sea, quieren al Congreso, que el Congreso sea el que decide, pero si emperador, ya con emperador, con corona y todo lo que ustedes quieren, se tarda en tomar decisiones en favor de las provincias y de la problemática práctica, diaria, que se está presentando. Imagínense un Congreso democrático. Entonces, los errores de Iturbide que menciona Joaquín son los que van llevando a el encarcelamiento de los diputados en agosto de 22 y empiezan a salir, esa es una cosa que me leí Alfredo Ávila, cómo van saliendo los primeros prisioneros de noviembre de 21, los van dejando libres. Y claro, ya llegó Fray Servando, ya leyeron a Rocafuerte, lo que tú quieras, y entonces ya están más convencidos de la necesidad de una república. ¿Por qué? Porque una monarquía, por muy constitucional que sea, no va a evitar que el emperador, el monarca, tome decisiones muy unilaterales e inconvenientes para este enorme espacio que somos. Yo creo que ni cuenta se daban, pero que somos México. La disolución del Congreso viene siendo yo puse una cosa de esta, viene siendo el golpe que va a desatarse en la parte de el plan de Veracruz y el plan de Casamanta. Gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Tenemos bastantes cosas, muchas cosas, además fructíferas y jugosas sobre la mesa de discusión. Ahora tenemos un segundo turno de palabra de 4 o 5 minutos para empezar a redondear, a abrir el debate, y antes del debate cederemos la palabra a la doctora Mariana Terán. Adelante, Rafa, cuando tú quieras. Gracias, Manuel. Pues me han puesto mis 3 compañeros las cosas todavía más claras, ¿no? Más que una república federal, creo que podemos hablar de una federación de repúblicas, en este sentido de los pueblos al que se refieren con mucha claridad los constituyentes de 23-24, que va a quedar plasmado en el acta constitutiva, una federación de muchos pueblos
que ya saben varias cosas, que escuchando a Miriam, a Luis y a Joaquín me han quedado, insisto, todavía más claros. Primero, lo que decía Miriam, el imaginario imperial, como Jaime del Arenal ha recordado muchas veces, no era incompatible con el imaginario territorial de esta federación de repúblicas, en el sentido que ya también mencionaba Luis, y por eso la obsesión de Fray Servando con los grandes imperios, ¿no? El imperio otomano, el miedo a las repúblicas en territorios inmensos, que está heredado de la lectura de Montesquieu muy evidentemente, como no funciona una forma republicana en grandes estructuras territoriales, queda hasta cierto punto ya minimizado, ralentizado, con la idea de que no requerimos la soberanía de emperador alguno. Creo que esto es, como Joaquín decía, uno de los grandes errores de Iturbide. En la lucha de las dos soberanías, colocarse super omnia dos cosas, lo cual es incompatible, y un constituyente que no le da una constitución a la nación, según confesó Fray Servando, para no consolidar la corona de Agustín I, bueno, termina por preponderar la idea de lo que el profesor Fioravanti, que en paz descanse, llamaba la primacía del legislador. La idea que vemos ya muy clara desde el decreto constitucional de Apatzingán, incluso antes, desde las posiciones de la Junta de Zitácuaro, y que se enfrentaban, cosas de la vida, a otro vallisoletano ilustre, a José María Morelos, a la hora de mejor hablar de una división tajante de poderes, que pusiera, la doctora Moreno lo recordaba ahora, que pusiera fuera de toda la égida de designación y de control parlamentario, tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Judicial o Judiciario, como decía el propio Morelos. Esta idea que comparte Iturbide desde una posición imperial, monárquica y moderada, creo que es importantísimo lo que el doctor Jáuregui ha subrayado. Cuidado, pues sí, monarquía moderada para la época era Cádiz y Cádiz antes del sexenio absolutista. Ya no quedaba muy claro si eran moderados los más radicales de los veinteañistas en el trienio. Y evidentemente no le quedaba claro para la generación trigarante que había hecho la independencia. Y no teníamos todavía el referente de la monarquía moderada belga, que va a tardar una década en llegar. Esto la doctora Jiménez Codinac lo ha subrayado una y otra vez y creo que es bien interesante porque ahora decimos, claro, monarquía moderada y nos imaginamos que tenemos bien claro el ejemplo de Inglaterra y bien claro el de la España actual o el de las monarquías constitucionales. Para esa época, sin contar con conocimiento real de la experiencia inglesa, era muy difícil poder hablar de una monarquía moderada más allá de este imaginario de grandes extensiones territoriales, que insisto era el imaginario imperial, perfectamente compatible con lo que los republicanos como Ramos Arizpe se imaginaban. La confederación de grandes estructuras territoriales que no tenían por qué desmembrar el reino, que no tenían por qué seguir la suerte, que ya están entreviendo con mucha claridad en el reino de Guatemala, ¿no? La idea de que si le asignas una diputación provincial, una jefatura política superior, como se establece por las cortes del trienio liberal a cada una de las antiguas intendencias, al final vas a tener 5 o 6 repúblicas pequeñas, que es el caso concretísimo de la Diputación de Cartago en Costa Rica, de Comayagua en Honduras, de San Salvador, de la antigua Guatemala, la Diputación de León de Nicaragua, y bueno, la Diputación de Ciudad Real de Chiapas, que terminó siendo un estado federado a la Unión Mexicana. Si eso lo concibes tajantemente, lo que va a acabar pasando es desmembrar la antigua extensión novohispana. Y no tiene por qué estar peleado mantener esta unidad con sacrificar la forma monárquica de gobierno. En Cádiz, atentos al compromiso de fórmula dilatoria que se firmó muy claramente entre liberales de la península, a mi manera de ver muy claramente, y los regnícolas americanos, había terminado por sobrar el rey. Ya no necesitabas a un rey para mantener unidas a estas funículas de las que hablaba Fray Servando. Podías mantener la unidad del antiguo reino a través de estructuras que prescindieran
del rey. Y en 1823 creo que lo que ya sobraba era el emperador, en este imaginario de primacía del legislador, de concentración de todas las potestades en el Congreso. Y para muestra, para terminar estos 5 minutos, un botón. El acta constitutiva de la Federación, la que va a cumplir 200 años el miércoles, establecía una cosa distinta de lo que Ramos Arizpe propone, tanto en el acta constitutiva de la Nación como en la primera versión. En términos del Poder Ejecutivo, que para mí sigue siendo, y en esta administración lo estamos viendo con mucha claridad, sigue siendo la gran cuestión abierta de la política constitucional del país. Ramos Arizpe llama a depositar por tiempo limitado el Poder Ejecutivo en un individuo. El acta constitutiva de la Federación, por cierto, este individuo tenía que ser ciudadano por nacimiento de la misma federación. Volvemos a esta idea de federación de repúblicas. En cambio, el acta constitutiva ya aprobada establecerá que se depositará el Poder Ejecutivo por la Constitución en el individuo o individuos que el Congreso señale o determine en la propia Constitución, que será la del 4 de octubre de 1824, y estos individuos bastará con que sean residentes. Es decir, todavía se está discutiendo si el Ejecutivo, la cabeza del Estado, debemos caer, como decía Luis Jáuregui hace rato, otra vez en el terror de la posibilidad de un sexenio absolutista como el que había protagonizado Fernando VII y el que, atento a la aprehensión de los legisladores y la disolución del Congreso, podía haber estado dentro de las intenciones de Agustín I, o bien un ejecutivo tripartito, como el que todo se ha dicho, medio había funcionado en su primera y en su segunda expresión, entre 23 y 24, a la caída de Iturbide, y sobre todo, no necesariamente integrado por nacidos en la que fuera Nueva España, sino por residentes. Creo que es un guiño más que evidente a Pedro Celestino Negrete y a otros muchos que habían nacido en las antiguas posesiones de España, en uno y otro continente. Y luego, lo que son las cosas. La idea de Ramos Arizpe, se ha hablado mucho insisto, de todo este romanticismo, de su idea republicana y de su oposición al imperio, pero no parece haber estado tan malquistado con Iturbide como sí lo estuvo, desde luego, Fray Servando, ¿no? Y entre otros muchos republicanos. De hecho, Iturbide, una cosa curiosísima, lo nombra albacea y pupilo, el tutor de sus hijos menores de edad, si cualquier cosa le pasaba, como terminó pasándole, por cierto, cuando regresara a América. O sea, tenía una buena impresión, por lo menos, del padre Ramos Arizpe. Y la idea senatorial, en términos de sede constituyente, que Iturbide una y otra vez defendió desde las épocas de la Suprema Junta Nacional Gubernativa, un Senado que viniera a dividir la potestad constituyente en dos cámaras, la retoma Ramos Arizpe en su proyecto de acta constitutiva de la Federación, que ya no será aprobado finalmente. Convocar un Senado también constituyente, nombrado por dos senadores, compuesto por dos senadores nombrados por cada estado, para que éste revisara y sancionara la Constitución General. Una suerte de cámara revisora de la Constitución que derivara de la labor constituyente de la Cámara de Diputados, en términos de una ley fundamental aprobada por las provincias en extrema paridad. Aquí el guiño es evidente, no solo al Iturbide de épocas de la regencia de la soberana Junta Provisional Gubernativa, sino también a la famosa transacción de Connecticut, en el sentido de que existiera una paridad absoluta en cuanto al número de senadores que tuviera cada una de las provincias, cada uno de los estados. Bueno, pues ahí quedó abierta la herida tanto de un ejecutivo unipersonal o no, más de carácter imperial que de ninguna otra cosa. Yo coincido plenamente con lo que acaba de decir el doctor Jáuregui. Daba la impresión que creían que era tan libre la república reluciente de los Estados Unidos que el presidente de los propios Estados Unidos no mandaba, y no. El presidente de la Federación Mexicana
por cierto, de estados libres, soberanos. Conocemos la famosísima crítica del padre Mier y tantos de sus émulos a esta expresión de soberanía en cuanto al régimen interior, y además yo creo que es una crítica fundada, pero además dirá la Constitución de 24, independientes entre sí, que es lo que se nos ha olvidado, ¿no? Los estados de la Unión Mexicana son independientes entre sí y podrían reasumir, si no esa soberanía que no tienen, ni siquiera en cuanto al régimen interior, por culpa del Pacto Federal, como es evidente, sí podrían reasumir esa independencia entre ellos, como de hecho en algunas partes de nuestra historia se ha hecho. Sí, perdóname, Manuel. Nada más decir que el presidente de la Federación Mexicana, que se pensó sumamente débil y sometido al Congreso, pues tenía muchísimas diferencias con esa presidencia imperial de Schlesinger, famosa, que es la de los Estados Unidos de América. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a ti. Adelante, Joaquín. Sí, muchas gracias. Me parece justo que esta intervención de Rafael me permite ir abriendo ya otra línea respecto a lo que planteaba, porque creo que algo coincidimos todos en lo que hemos venido planteando, que es el hecho de que el monarca fue fundamental para esta época. No podía ser de otra forma, claro, pero sobre todo en vista de que Iturbide hay algo muy claro, que él defiende tanto como consumador, primer jefe del ejército trigarante, como regente presidente y como emperador, un antiguo régimen de forma muy clara, con un lenguaje moderno, con un lenguaje liberal, pero busca una monarquía tradicional. Eso es muy claro. Luis lo decía, ¿no? Este temor al Fernando VII restituido de 1814 se va a acabar cristalizando en octubre con la disolución del Congreso, ¿no? Sin necesidad de un manifiesto de los persas, pero también Iturbide da un golpecillo muy similar al de Fernando. Creo yo, y esto con Rafa lo hemos platicado en algunas ocasiones, por falta de un asesor más influyente en Iturbide. Iturbide, por supuesto, que como estratega militar, como político, bueno, como ente político, yo creo que es sensacional y la consumación da cuenta de ello, pero ya como estatista es pésimo y poco más, ¿no? Entonces, con base en eso, yo creo que es importante el ver cómo su gremio, su grupo, su casta, que es la militar, les repito, con respecto a lo que veía al inicio, lo que decía en la primera intervención, le acaba dando la espalda en el sentido de que poco a poco cada uno de sus comandantes, sobre todo los que están más inconformes con su persona, con su figura, con su postura política, quiero decir, no tanto con la ausencia de pagos ahí. Luis, por supuesto, que conoce muchísimo mejor el asunto de las finanzas y demás, pero creo yo que al dar seguimiento en los pronunciamientos y en los manifiestos de los militares propiamente, estos dos que ya mencionaba antes en la primera intervención y después con tanto el de Veracruz, el de Chilapa, el acta de Puebla del mes de febrero, no dan cuenta de una molestia en términos económicos, en términos de que no se puedan pagar. En realidad son las provincias las que están pagando a estos militares y la ecuación da en automático algo muy lógico. Ya mi fidelidad no va con el emperador porque él no paga, el que paga es mi provincia. Entonces volvemos al asunto de esas milicias, de los propios ejércitos durante la guerra, que de forma muchísimo más republicana son defensores de su territorio, ¿no? Entonces digamos que se van encaminando sobre la práctica hacia esa tendencia más federada. Ahora, por otro lado, también el hecho de que esta influencia de fuera, creo yo, sin que lo analice y lo minimice o lo haga, lo trate de hacer, digamos, de forma simplista, pero creo yo que también influye mucho el estar observando hacia Latinoamérica, ¿no? Esto que les leía hace un rato, que tendremos que ser como la República de Colombia, Chile y Argentina. Insisto, sin que se me malentienda, también tiene que ver con una especie de moda, ¿no? En el sentido de lo que allá tenía Fernando VII y las propias cortes, temerosas, si bien no son conservadoras, no son absolutistas, pero también son peligrosas por radicales. Entonces, como un punto medio en el cual nos podríamos quedar nosotros, Latinoamérica, y tender hacia la otra alternativa,
que es la República. Insisto, no quiero banalizar ni mucho menos, pero creo yo que al menos unos sectores, y los militares son ellos y son por los que hablo, los que conozco, están pensando en una república en términos de a lo que suena, a lo bonito, que decían Luis y Rafa, esta imagen, digamos, más idílica de lo que podría ser un gobierno, de lo que no hemos tenido, ¿no? Cambiar por alternancia. Em, Ahora, por otro lado, también el ir viendo cómo, y para tampoco alargarme demasiado, los tres pronunciamientos principales y los determinantes, que son el plan de Veracruz con Victoria y Santa Ana, el plan de Chilapa con Guerrero y Bravo, y también el acta que después van a asignar la gran mayoría de la plana mayor iturbidista en vísperas de la caída o de la abdicación del emperador. Solamente la de Santa Ana es republicana. Ni siquiera el de Chilapa evoca a la república de forma explícita. Hablan sí del peso de las provincias, sí de la representación nacional, queremos que regrese el Congreso, pero no sucede con una referencia tan directa como va a ser con Santa Ana, que, bueno, hablando en términos de lo que pensaban tanto Lemaur desde San Juan de Ulúa como Echávarri desde el propio puerto, los dos se mofan a la máxima potencia de Santa Ana como líder del Partido Republicano, porque dice, por Dios, fue el que combatió a los republicanos de allá de Coatepec, y ahora resulta que se está poniendo al frente. Nada más es cosa de que surja un mejor partido, un mejor postor para que Santa Ana vuelva a cambiar de bando. Lo dicen en pocas palabras Lemaur y Echávarri, ¿no? Entonces, creo yo que a final de cuentas se va desdibujando un poco la figura del monarca, y eso permite, sobre todo al interior del ejército, que vuelva la incertidumbre que existió antes de la consumación y después del establecimiento de la Constitución. En el inicio de este trienio, los militares, como todos los otros sectores, comienzan a tener un gran temor de qué va a suceder con ellos, con sus privilegios, con su propia organización, si el Congreso va a triunfar en disminuir las Fuerzas Armadas, y sobre todo en quiénes las van a financiar, ¿no? Entonces, creo yo que lo que buscan es nuevamente, como lo hicieron en la coyuntura anterior, buscar el reacomodo. Entonces, esos iturbidistas a ultranza que eran fieles a su jefe, a su primer jefe, de repente van a decir, bueno, el que mejor pague, el que pague va a ser el mejor postor. E insisto, van a ser las provincias las que se están encargando de pagar a esos ejércitos el mejor postor en términos de que estos, digámoslo así, sí cumplen. Y finalmente, para ver un poco con esta tendencia, este temor, perdón, hacia la unipersonalidad del Ejecutivo, creo yo que hay dos cosas que confirman lo que decía Luis hace un momento. Primero, que el gobierno de transición va a ser un triunvirato, ¿no? Vamos a tratar de hacer lo mismo que ya hicieron en Chilpancingo, vamos a dividir en una figura tripartita rotativa, para que no se vuelva a presentar otro Iturbide u otro Fernando VII u otro el que sea. Y finalmente, pues obvio, a Iturbide fue tanto el temor, yo creo que no es tanto el encono de sus enemigos en términos de su persona, sino el temor de lo que él representaba como concentrador de todas esas fuerzas, tanto, insisto, como regente, como después emperador. Y esto, insisto, va escalonando un poco la tendencia, me parece, sigo insistiendo, hacia el que fueron los grandes fracasos del imperio y del emperador, concretamente, lo que hizo que sus figuras de sustento, que era el ejército, junto con muchos otros, yo pongo el énfasis porque es el que mejor conozco, pero lo acaban abandonando y se van hacia el otro extremo, dan el bandazo para evitar que vuelva a surgir otro Agustín I tan parecido al Fernando persa. Muchas gracias. Gracias a ti, Joaquín. Adelante, Miriam. Sí, bueno, pues yo volvería nuevamente a esta cuestión de qué estaba pasando al interior de las provincias, ¿no? Porque creo que no podemos olvidar, las provincias se crean y los ayuntamientos también se crean como instancias de carácter administrativo, ¿no? Esa fue la cuestión desde Cádiz. Van a ser instituciones de carácter administrativo.
Pero lo que va sucediendo en estos años es que van adquiriendo una fuerza y una importancia política importante en sus territorios, ¿no? A través de los procesos electorales, a través de las mismas observaciones que los ayuntamientos enviaban para su discusión. Entonces, se convirtieron en territorios y se convirtieron en instancias de carácter política, ¿no? Y entonces aquí, cuando vemos, por ejemplo, cuál es la reacción de las diputaciones y de los ayuntamientos al establecimiento de una monarquía moderada, pues fue una actitud de aplauso, ¿no? Vemos, lo celebraron desde las diputaciones, lo celebraron desde los ayuntamientos, pero ¿qué sucede? Que había una cuestión que no estaba dispuesta a negociarse, y era el tema de la soberanía, ¿no? Al interior de las provincias la soberanía no estaba en discusión, no era algo que se fuera a negociar. Por lo menos de una parte, ¿no? De una parte de estas provincias no estaba discusión. Entonces, creo que es ahí donde está la naturaleza del desencuentro con la monarquía constitucional. Ahí es donde ya la monarquía no parece ser una opción, no parece ser una forma de gobierno que sea apropiada a las condiciones que ahora ya tenían las diputaciones, a la posición que ahora ya tenían los ayuntamientos al interior de sus provincias. Entonces, cuando se define el establecimiento de una república, lo que vamos a ver es nuevamente la misma actitud que se tuvo frente a la monarquía en un primer momento, ¿no? Una actitud de aplauso por parte de las diputaciones, una actitud de aplauso por parte de los ayuntamientos. Ahora, se habían fortalecido políticamente al grado, por ejemplo, pienso en el tema de los ayuntamientos, que una vez que ya tenemos esta primera experiencia republicana en nuestro país, pues lo que vamos a ver es que va a haber un constante desencuentro entre los ahora estados con los ayuntamientos, al grado de que, bueno, los ayuntamientos finalmente terminarán en 1835 a decantarse por el establecimiento de una república distinta, que ya no fuera esta república confederal. Y yo finalmente creo que pondría énfasis en esta idea de que finalmente en México se estableció una república de corte confederalista, ¿no? Yo sí me quedaría en esa cuestión. Finalmente los congresos locales se van a definir con una superioridad frente a los ejecutivos al interior de cada entidad. Son estados que van a tener una moneda propia, que van a tener ejércitos propios, que se va a determinar a partir del establecimiento de impuestos indirectos. O sea, una serie de cuestiones muy específicas que vuelvo nuevamente con Israel Arroyo, él ha definido, ¿no? Esto caracteriza a una república confederal y que finalmente fue lo que se determinó aquí en nuestro país. Bueno, yo me quedaría con eso. Muchísimas gracias. Adelante, Luis. A mí me gustaría un poco regresar a los errores de Iturbide. Bueno, no en general los errores de Iturbide, porque tampoco se trata de tirarle tanto así. Pero se nos olvida un aspecto en los errores de Iturbide, Joaquín, que es, no me acuerdo cuándo, pero él determina que su posición es hereditaria. Y aquí tenemos un asunto que tiene que ver con la naturaleza humana. Ahorita Miriam acaba de decir, las diputaciones provinciales son unas instancias administrativas. En ningún momento de la historia de la humanidad, una instancia administrativa no tiende o no se va directamente hacia lo político. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cuestiones de poder. Esto lo vemos muy claramente en el papel de los intendentes. Los intendentes se difuminan en este periodo porque, me refiero al periodo de la consumación de la independencia hasta que desaparecen los intendentes en agosto de 24, se difumina su presencia porque les conviene más ser jefes políticos. ¿Por qué les conviene más jefes políticos? Porque entonces dominan el ámbito municipal, o más bien pueden negociar, no dominar, sino negociar en el ámbito municipal, y entonces las diputaciones provinciales empiezan a adquirir un poder político frente a un vacío de poder político provincial, sobre todo en las provincias más alejadas, el noreste y Durango, el noreste, el occidente, ese tipo de cosas, y empiezan a hacerse. Cuando tú estás en Guadalajara
y tienes que pagarle a la milicia y al ejército regular, pues no vas a vender, no vas a decir el señor emperador de toda la monarquía mexicana le manda a usted esta tarjeta para cobrar su bienestar, no, chula, perdóname, no, te lo estamos pagando nosotros. Porque esto ya lo demostró Bernet Santiró en su trabajo sobre la guerra de independencia, cómo se fracciona la fiscalidad y cómo los militares están cobrando en los alcabalas y en la renta del tabaco. No hay mucho más de dónde. Ahora, y otro de los errores de Iturbide es golpearle al ejército. O más bien, no fue propiamente Iturbide. Pero el ejército está dividido desde 1817 respecto al resto de la fiscalidad novohispana. Hay dos tesorerías, la Tesorería General de Real Hacienda, y como quieran ustedes llamar, y la Tesorería del Ejército. La Tesorería del Ejército que se está quedando con buena parte del dinero que se está generando en las provincias por la vía de las alcabalas, fundamentalmente, y el tabaco. De ahí están cobrando. En marzo de 1822 desaparece la Comisaría de Ejército. ¿Quién la desaparece? La desaparece el Congreso. Porque no están teniendo suficiente dinero con dos tesorerías. Ahora, aquí tiene mucho que ver personajes de la estatura de el primer secretario de Hacienda, Pérez Maldonado, que es un viejito, con todo respeto para todos los ancianos, yo incluido, pero es un señor ya mayor que viene de esto lo sabe muy bien Rafael, viene de una manera de administrar por la vía jurisdiccional. Y estamos en un mundo liberal en donde la manera de administrar no es jurisdiccional, es por la vía de la ley escrita. Entonces, este señor se tiene que ir. ¿Y quién es el que aplica el cambio? El propio que fundó la Comisaría de Guerra en 1817, que es Antonio de Medina, el segundo secretario de Hacienda, y que previamente fue secretario de Guerra. Entonces, los militares están como... Y me gusta que lo dice Joaquín, como midiendo sus fuerzas hacia quién se van, viendo que quienes les están pagando son las diputaciones provinciales. Como tales, es muy difícil pensar que un cuerpo pague dinero. En realidad es el intendente que cuando quiere ser intendente es intendente, es decir, cuando le escribe al imperio, al secretario de Hacienda es intendente, pero cuando está dentro de la provincia es jefe político y está vendiendo a su favor el pago que le está dando a los militares. Esto se va a ver más claro, o más bien me queda a mí, a lo mejor estoy mal, con el plan de Casamata. ¿Por qué todo el mundo, todas las diputaciones se arrepegan directamente y en muy poco tiempo al plan de Casamata? Pues porque les está dando ya escrito en un plan al que se adhieren la posibilidad de ser administradores de sus recursos y de su poder político, que se va a venir a incrementar desde el punto de vista de la ley propiamente escrita, más o menos en el verano de 23, que les va a empezar a dar todavía más poder. Lo que hace Ramos Arizpe con todo y sus ideas que tiene desde muy tiempo atrás es ver una realidad. Está diciendo, esto no puede ser una monarquía, hasta la monarquía ya quedó ahí atrás cuando se fue Iturbide, pero tampoco puede ser una república así nada más. Una república como Colombia, una república como Buenos Aires, tiene que ser una república federada, o más aún incluso, siguiendo una confederación, una república confederada, muy fuerte, que no va a funcionar. No va a funcionar porque buena parte del poder, ese poder de pagar y ese poder de determinar quién paga y cómo paga y dónde paga, pues todavía está muy fuerte en la Ciudad de México. Ese es uno de los errores, pienso yo, de los trabajos de Josefina Vázquez. Exploraron a toda la República, pero no exploraron la Ciudad de México. Yo entiendo, es un ámbito muy difícil de entender por el Estado de México fundamentalmente, pero es muy difícil entender a la República sin ver que
la Ciudad de México es, en ese momento, muy poderosa. Gracias. Bien, hemos terminado estas dos rondas magníficamente, con muchísimas cosas. Cedo la palabra ahora a la doctora Terán. Bueno, pues felicitar a la mesa, realmente han hecho una serie de provocaciones y de reflexiones generales y particulares que obviamente nos vamos a llevar en el tintero. Pero yo me quedaría, bueno, en general me llamó mucho la atención que el profesor Estrada comentara de la importancia de conmemorar el 31 de enero de 1824, que luego pues ha pasado desapercibido y no es más que pues el inicio de la República Federal. Creo que es el sentido de este conversatorio y algunas otras actividades que se están realizando justo por este día, ¿no? La mesa recupera la importancia de las instituciones provinciales, municipales, recupera también la importancia que tuvo el peso de los militares. Y aquí a Joaquín, no sé, Joaquín, cómo lo has pensado en relación a la presión que tuvieron los militares sobre las diputaciones provinciales para que se decantaran por una república. Estoy pensando, por ejemplo, en Luis Quintanar, en Armijo, en ese tipo de figuras que tuvieron su propio peso político e incidieron en la definición de las diputaciones provinciales, porque se ha mencionado que las diputaciones provinciales fueron la voz predominante para definirse por una república federal, pero que tanto estuvo detrás la presencia de los militares, ¿no? Hace varios años se escribieron algunas obras definiendo al federalismo mexicano y en particular a esta primera experiencia como un pacto mínimo. El pacto mínimo concentrado yo lo ubico en los artículos 3º del acta, donde se dice que la soberanía reside radical y esencialmente en la nación, en el artículo 5º, que sostiene la forma de gobierno es tal, y en el artículo 6º, que sus partes integrantes son estados independientes, libres, soberanos. ¿Podemos hablar de un pacto mínimo? O sea, ¿seguimos con esta idea o la historiografía ha, digamos, reflexionado en otro tipo de elementos? Catherine Andrews, Alicia Hernández, etcétera, han hablado de este pacto mínimo, mientras que Carmagnani ha hablado de la viabilidad, de la originalidad que tuvo en su expresión histórica el federalismo mexicano. Y finalmente, una pregunta que a mí me salta, porque en la mesa los cuatro pusieron, digamos, en común la oposición entre Iturbide y la República. Pero las líneas de continuidad del iturbidismo respecto al trienio liberal, respecto a Cádiz, por ejemplo, con la autorización de incrementar el número de diputaciones provinciales, en algún congreso que tuvimos en Zacatecas sobre diputaciones provinciales, recuerdo muy bien que Alicia Teccuagüey decía que era una mirada más bien pragmática de Iturbide, que le convenía por las cuestiones políticas y de respaldo político de las distintas regiones, continuar con el incremento de diputaciones, pero no sé ustedes cómo ven este asunto, si se trata de liberalismo gaditano, si se trata de dos liberalismos que empujan hacia la república, en fin, ese tipo de reflexiones a mí me quedan, los felicito enormemente. No sé si hubiera, Manuel, algún pequeño espacio para seguir dialogando con estas ideas. No, por supuesto, tenemos tiempo de resituarnos y de volver sobre estas cuestiones, tenemos minutos. Yo solamente voy a intervenir muy poco, porque es
ni cometido, estoy aquí estoy contenido. Todo lo que habéis dicho me parece muy sugerente y entraría con algunas cuestiones que habéis planteado en general para completar, para completar o para abundar. A mí me parece que, bueno, y evidentemente estoy muy de acuerdo con lo que estáis planteando en general, no voy a particularizar, creo, no puedo particularizar. Yo creo que son varias cosas. Una, que aunque nos parezca y se ha dicho y se ha escrito y se sigue escribiendo, el escenario de los años 20 es diferente al de los años 10. Aunque haya pasado muy pocos años, los años 20, me refiero también respecto a lo que estabais planteando sobre el liberalismo gaditano, no es el de los años 10. Habéis hablado obviamente del sexenio absolutista, que lo que ha sido Luis y también Rafa. Es decir, esos 6 años marcan a los liberales gaditanos de allá y de acá y de acá y de allá. Empezando por Ramos de Arizpe. Ramos de Arizpe tiene el juicio en la Inquisición en 1814 y después es trasladado a un convento de clausura a 20 kilómetros de donde vivo, en Bétera. Y se pasa 6 años encarcelado. Entonces, ese Ramos de Arizpe que lo liberan los revolucionarios valencianos después del triunfo de Riego en marzo de 1820, no es el mismo Ramos de Arizpe, ni de las Cortes de Cádiz, ni del 13-14 de Madrid. Ha pasado por un juicio de la Inquisición y, en segundo lugar, está enclaustrado, porque además es un convento de clausura, durante 6 años. Y en ese sentido, el rey, que ya es sospechoso de jurar la Constitución en marzo del 20, para muchos como Ramos de Arizpe seguirá siendo sospechoso durante el trienio. Sospechoso de contrarrevolucionario, pero sobre todo sospechoso de conspirador para que finalmente pase lo que va a pasar, que un ejército francés invada España en abril de 1823, entre otras cosas. Entonces, en ese sentido, y es una cuestión que hablamos y discutimos y profundizamos, bueno, no profundizamos, sino discutimos, planteamos con Joaquín hace un mes y medio, me parece que habría también que conectar de alguna forma, no de una forma mecánica, por supuestísimo, no, la invasión de España por un ejército francés, porque la Santa Alianza finalmente no se decide y no se atreve, pero en realidad es un ejército contrarrevolucionario para una monarquía constitucional y moderada, lo que queráis, para restaurar a Fernando VII, que van a lograrlo en octubre de 1823. Yo no sé ahí la particularidad que les llevó a bastantes, algunos o muchos o pocos, en México, a dar el paso hacia una república. Es decir, en 1823 lo que quiebra clarísimamente en España es la vía pacífica hacia la revolución de la mano del liberalismo gaditano. Es decir, y una monarquía constitucional, porque el rey la hunde literalmente y el contexto europeo lo apoya. Esto notablemente va a tener repercusión, obviamente, en América. ¿Cómo y de qué envergadura? Creo que habría que empezar a relacionar algunos pasos hacia la República, en México estamos hablando, por este hecho, ¿no? Todo lo que estabais planteando con respecto a Iturbide, a una monarquía, que todos lo habéis planteado, una monarquía moderada, ya no es viable. Lo que sucede en España es que una monarquía constitucional con ese Borbón no va a ser viable, porque se ha demostrado. Y no va a ser viable ni siquiera con una revolución pacífica como la que es la vía política de 1820 a partir del triunfo de la jura en marzo de 1820 de Fernando VII. La segunda cuestión me parece muy, muy fundamental lo que estáis planteando. Los republicanos mexicanos, los que sean, en 1823, pueden pensar que no están solos. Y no respecto a Estados Unidos, sino, como estabais planteando, Chile, a Colombia, a Buenos Aires y demás, ¿no? Y se van a prodigar.
Y la otra consideración es que me parece que los primeros son federales y luego son republicanos. Es decir, al inverso que en la historia de España va a pasar con los 11 meses de la Primera República Federal, hay una mayoría republicana que se enfrenta en 1873 a diversas propuestas políticas de cómo puede ser esa república. Hay unionistas, hay federalistas, hay cantonalistas. Son bastantes años después, son 50 años después. En México, a mi forma de ver, lo que estáis planteando, lo que hemos leído, etc., creo que se llega primero al federalismo y fuerzan ser republicanos. Porque el Estado iturbidista, con toda la potencialidad y la vía presión que supone efectivamente las diputaciones provinciales, que la Carta Gaditana dice que son corporaciones administrativas, pero no se lo cree nadie, efectivamente estoy de acuerdo con lo que estás planteando, Luis, no se lo cree nadie y ni quiere ser. Entre ellos, Ramos de Arizpe, que ha peleado en Cádiz y sigue peleando en el 2021 en Madrid, en las Cortes, para decir que son instituciones que también tienen soberanía. Esa es una de las grandes pugnas y van a conseguir. Entonces, esa explosión me parece que primero quieren ser federales antes que republicanos, y el iturbidismo no les deja ser federales, y es una gran contradicción. Porque en esos momentos las monarquías no asumen el federalismo. Monarquías constitucionales o absolutistas, da lo mismo. O absolutistas, por supuesto. Pero en la historia de España ni siquiera hasta la fecha. La monarquía constitucional hasta la fecha no ha asumido una descentralización federal, aunque en la práctica sea prácticamente, y con ese nombre. Entonces ahí podríamos empezar a discutir más cosas, no lo voy a desviar de esta mesa, pero ¿cómo es posible que en la historia de España federalismo sea vinculado sistemáticamente a república hasta hoy, prácticamente? Y en donde menos hace 2 años, quizá 3 años, hablar de federalismo en el Parlamento español, en las Cortes españolas, era poco más que casi no aludir a los jacobinos del 93-95 de francés, pero más o menos, ¿no? Por los dos partidos mayoritarios del gobierno, no solamente la derecha, sino también el Partido Socialista en general. Adelante, como queráis entrar a discutir en estos minutos que aún nos quedan. Sí. Adelante, Rafa. Bueno, a este respecto también, Manuel, es sumamente llamativa la identificación mexicana entre liberalismo y federalismo. De esto se ha escrito muchísimo, pero no resisto la tentación de volver sobre ello. O sea, el liberalismo puro y duro, jacobino, francés, es unitarista, por obvias razones, la igualdad ante la ley de los habitantes de todos los territorios, departamentos, etcétera, ¿no? Prefecturas. En cambio, nos quedó a nosotros esa impronta que identifica liberalismo con federación y con descentralización lo más profunda o lo más simulada que ustedes quieran. Y a este respecto rescato lo que decía Miriam sobre la confederación, sobre el modelo confederal de 1824. La República Confederal, que precisamente por varias razones, entre otras, esta idea de una profunda descentralización judicial que impedía cualquier tipo de casación central de recursos para revisar las sentencias que se dictaran en última instancia en las provincias, pues va a cargar precisamente con ese desprestigio hasta 1836, con el desprestigio de estar desmembrando a la República. Y a mí me sigue pareciendo sumamente interesante y sumamente sorprendente cómo las todopoderosas diputaciones venidas a legislaturas locales que se hacen cargo, como muy bien han dicho tú y Luis, ya se hacen cargo cada vez más de la libertad política y dejan estacionada la libertad civil, de aquella que se habló tanto en Cádiz, como si fueran simples sociedades de amigos del país. No, estas todopoderosas legislaturas ya para 1835 y 36 han cargado con un enorme desprestigio que prácticamente no cuesta nada, ni a liberales ni a lo que después serán conservadores, es decir, los serviles del doceañismo,
les va a costar casi ningún trabajo desmontarlo. Bueno, en fin, ahí está. Yo creo, doctora Terán, que la proliferación de diputaciones provinciales en un primer momento no le es incómodo ni a Iturbide, ni al mismísimo padre Joaquín, el tocayo del admirado Joaquín Espinosa, Joaquín Antonio Pérez Martínez, ¿no? Que había sido presidente de los persas y bueno, todo esto que sabemos, obispo de la Puebla de Los Ángeles. Y no les es incómoda ya, precisamente porque ya no hay rey, ya no hay Fernando VII que temer, y al contrario, lo que preocupa ahora es un poco el esquema de Ramos Arizpe, es decir, grandes articulaciones territoriales que reunieran varias provincias. Están las provincias internas de Oriente como el ejemplo arquetípico, pero pues las de Occidente y aquel modelo central, Chihuahua, Nuevo México, los tenía claramente preocupados. Tanto es así que Iturbide lo que crea son comandancias militares para articular muchas provincias en un ámbito, la del norte, la del sur, la del centro, y deja que las diversas élites locales vayan generando sus propias diputaciones provinciales para restarle fuerza a las élites de las capitales. Es clarísimo en el caso guatemalteco y me parece que es de lo que más padece Ramos Arizpe cuando se da cuenta que estas élites, por ejemplo en Tamaulipas y después en Monterrey, no van a renunciar a su capacidad de generación de su propio espacio de libertades políticas y de intervención política, y de que el proceso político y constitucional no pase ya más ni por México ni por Guadalajara, pero tampoco ya por Saltillo o por la ciudad de Chihuahua o por la ciudad de Guatemala, sino cada vez más en territorios más pequeños, identificables con las subdelegaciones en muchos ámbitos del antiguo régimen. Y una última cosa, creo que la gran diferencia entre Agustín de Iturbide, y todo hay que decirlo, a pesar de que subrayemos sus errores políticos y sus vaivenes ideológicos, y Fernando VII, está en la creación inmediata de la Junta Nacional Instituyente. Otra que ha tenido muy mala suerte, como toda la generación de la Trigarancia, en la consideración historiográfica, pero oigan, a pesar de la caricatura que de ella pintó desde la Inquisición Fray Servando, desde la prisión Fray Servando, porque no había ya Inquisición, la Junta Nacional Instituyente no estaba constituida por improvisados. Allí está el otro gran diputado mexicano en Cádiz, está José Miguel Guridi y Alcocer. Y como tantas veces hemos discutido con el querido Joaco Espinosa, a ver qué dice ahorita, si quiere profundizar sobre esto, si Iturbide hubiera escuchado a sus verdaderos amigos, que eran los que lo criticaban y no lo adulaban, entre ellos el padre Guridi y Alcocer, se habría erigido en un regente del imperio y habría esperado a que algún día llegara o el conde de Moctezuma o algún Habsburgo o algún Borbón a reinar el imperio conforme al plan de Iguala y los tratados de Córdoba. Hay que escuchar a los amigos y nunca a los aduladores, que son los peores enemigos de los políticos, como todo mundo sabe desde hace muchos siglos. Muchísimas gracias otra vez por esta oportunidad invaluable, la verdad es que ha estado padrísimo escucharlos. Gracias. No sé si queréis intervenir alguien más. Nos vamos en el mismo orden para no pelearnos, ¿no? ¿Cómo ven? Un poco retomando esto que dice Rafa y lo que plantea Manuel, ¿por qué si los liberales de 1820 se radicalizaron por el sexenio, por qué no los diputados y los políticos mexicanos de 23 habrían de haberse radicalizado también un poco a causa del imperio mismo y los 18 meses de existencia, ¿no? Yo creo que ahí podría cuadrar perfectamente esa postura de entender cómo se fueron dando las tendencias, más allá de las propias ideas que ya existían antes, y yo decía hace un rato, ir con la moda, pero eso no implica tampoco, ni mucho menos, el banalizar que, claro que había ya algunos que puedan tener una idea republicana previo al imperio, previo a la consumación y etcétera, ¿no? O lo que dice Manuel, por supuesto. No ser necesariamente republicanos, pero sí federalistas, ¿no? Que es lo que Mariana nos ha
dado más de una publicación al respecto. Y para contestarle a Mariana y no digamos, divagar en otros temas, yo creo que el papel que van a empezar a tomar en 1823 los militares va a ser muchísimo más veleta que lo que había antes y lo que fue todo ese proceso, por más que va a ser una época y una era de pronunciamientos. Yo creo que ya están demasiado expuestos con el iturbidismo y con la trigarancia de estos militares que ahora van a bajar el perfil. Salvo, claro, Santa Ana y vaya, su camarilla inmediata, ¿no? Y sobre todo el resurgir de los antiguos insurgentes. Pero los militares que fueron realmente trigarantes, los que venían del ejército virreinal, saben que está pendiendo su chamba y su estabilidad en el propio país, ya no digamos Pedro Celestino Negrete, ¿no? Que va a acabar bastante mal, aún siendo parte de ese triunvirato, pero creo que ellos bajan mucho el perfil y decía hace un rato, pero creo que no lo dije claramente, o sea, no lo explicité. Los pronunciamientos militares se ven claramente manifiestos, o sea, se exponen en una dimensión ya netamente política. Lo militar queda de lado. Ahora, así como el plan de Iguala va a marcar una pauta, todos estos pronunciamientos van a ser muchísimo más políticos porque se está hablando de la representación de la nación, de la soberanía y todos esos términos que quizás ellos no están al 100%, no todos están claros en a lo que se refieren, pero son los que se están utilizando en la época. Así como Iturbide utiliza el lenguaje liberal, estos también van a utilizar los lenguajes más útiles a su alcance. Entonces, decir que claramente y creo que quizás Rafa no estará muy de acuerdo conmigo, pero Iturbide de 1821 es demagogia pura, debo de decirlo. Una perfecta estructura discursiva, pero demagógica, que convence y que logra la trigarancia, la hace triunfar. Pero 1822 y 23 va a haber poca política y poca administración. En Iturbide ya no va a haber una noción de lo que significa ser emperador, sino que va a querer seguir gobernando como fue militar y como, insisto, como fue en muchos sentidos el propio Fernando. Aunque como dice Rafa, le faltó, insisto, un buen asesor político netamente y no sus aduladores estos militares que lo encumbraron en términos fácticos, pero también en cuanto a su cabeza. Entonces, ¿cómo van a jugar? Ya para finalizar la respuesta, su juego los militares en las provincias va a ser muchísimo más discreto de lo que creemos. La Junta de Celaya, ¿no? Esta que reúne todas a las provincias del Bajío y hacia el norte, bueno, hacia su norte me refiero, hacia allá, Jalisco y demás, creo yo que es muy clara, ¿no? El irse con la tendencia de los políticos, de los vecinos principales, de la élite de esas provincias y acatar en términos generales a lo que los designios civilistas estén dirigiéndoles. Ya vieron que lo militarizante de Iturbide y de la trigarancia los dejó mal parados y es peligroso seguir con esa línea. Entonces dan el bandazo hacia mejor, insisto, bajar el perfil y seguirse, por lo menos temporalmente, con la política, vaya, con la política esta civilista, porque ya no me alargo más, dejaría solamente eso allí en términos de, insisto, del grupo que yo conozco, que es el de los militares que mandan, pero ahorita como que no mucho. Muy bien, adelante, Miriam. Sí, bueno, rápidamente, hasta para esta pregunta, ¿no? ¿Se trató de un pacto mínimo? Yo creo que no. Yo creo que no se trató de un pacto mínimo, al grado que logró el objetivo en primera instancia, ¿no? Que era mantener la unidad de entrada, y después porque permitió que arraigara la República en México. No se vuelve a poner en discusión el tema de la República hasta el Segundo Imperio, en realidad. Durante las décadas que estuvo vigente la República, no se cuestiona realmente, no hay un grupo fuerte, un grupo sólido que cuestione, que ponga en cuestionamiento la idea de mantener una república. Lo que estuvo en discusión a lo largo de las décadas fue, bueno, ¿qué tipo de república, no?
Ya vimos que esta federal, que más bien tenía tintes confederales, bueno, no nos resultó tan apropiada, ¿no? Planteemos ahora una república unitaria, que más bien, bueno, lo ha dicho la historiografía, que más bien parecía ser una república federal, ¿no? Ya en esta segunda experiencia. Entonces, ¿se trató de un pacto mínimo? Yo diría que no. Adelante, Luis. Allá voy nada más porque tengo otra reunión a las 11, así es que me apuro. A mí, yo me quiero ir por el caminito del poder, de la visión que tenían los que consumaron la independencia y ya meses después, la idea de, ok, vamos a poner a un monarca constitucional que al rato se va a ir y puedo entrar yo. O sea, la búsqueda de la alternancia del poder. Y de ahí fue que referí hace rato, si quieren un poco por encima, de lo relevante de que Agustín de Iturbide determinara que su cargo era hereditario, porque entonces se acaba la posibilidad de acceder a ese poder. Viene todos los pronunciamientos y el establecimiento, digamos, la idea de una república, y la pregunta que me queda es, ¿a dónde se fueron los iturbidistas? ¿Qué? ¿Desaparecieron un día? ¿Fueron abducidos o qué? No, esto que dice Joaquín me sugiere mucho, que se convirtieron en estos militares politizados, más politizados aún que los que dice Christopher Archer, por la vía de pronunciamientos, por la vía para llegar al poder. Santana es el caso más claro. Los iturbidistas terminaron siendo los militares y algunos civiles también, que buscaron esta alternancia del poder y en un ámbito de una república, porque una república, un poco desde el punto de vista liberal, una república permite llegar al poder por la vía del voto, como quiera que sea. Esa es una forma muy elocuente del liberalismo. Otra forma es el liberalismo da oportunidades económicas. Me choca tener que siempre recurrir a lo económico, pero el liberalismo permite que estos militares se vayan haciendo más ricos cada vez. Otro ejemplo, otra vez Santana. Pero ahí están Tornel y sus amigos. Todos ellos ven la oportunidad de... Todavía queda la idea de antiguo régimen de que el honor es muy importante. Ya no, nada más que lo usan como un discurso, y viene apegado a la riqueza, al dinero, y el honor viene por el lado de lo militar. Lo demás es el sucio juego de la política. Bueno, muy bien. Mariana, cierras tú. Pues muchas gracias, fue una espléndida mesa. Creo que abrimos muy bien con este programa, con esta mesa de debate a 200 años, 1824, la República Federal Mexicana. Quiero agradecer con el corazón en la mano a Rafael Estrada, Joaquín Espinosa, Miriam Moreno y Luis Jauregui, su sabiduría y la generosidad por hacerla compartir en un público mucho más amplio, que esperamos que este programa se retransmita, porque estoy segura que las reflexiones aquí vertidas son de su interés y seguramente provocarán nuevos debates entre los interesados. Muchas gracias, Manuel. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.